Hace unos 3000 años, en las húmedas tierras bajas de lo que hoy llamamos el sur de México, una civilización de la que casi nadie ha oído hablar tomó las semillas de un fruto tropical extraño, las machacó, las mezcló con agua y chile, y creó una bebida amarga y espumosa que creían los conectaba con los dioses. Esa gente fueron los olmecas. Y esa bebida que inventaron sería, con el tiempo, el producto alimentario más deseado del planeta, generando más de 130.000 millones de dólares cada año. Pero el camino desde ese ritual sagrado en la selva hasta la barra de chocolate en la estantería del supermercado es una de las historias más extrañas, sangrientas e improbables de la historia humana. Presta atención. Esto no fue una evolución tranquila. Fue una transformación de poder, comercio, religión y tecnología que cambió quién tenía acceso a lo divino y quién a lo cotidiano. Para entender de dónde viene el chocolate, tenemos que retroceder hasta aproximadamente 1500 años antes de la era común. Los olmecas, a quienes muchos llaman la cultura madre de Mesoamérica, vivían en las tierras bajas tropicales a lo largo del Golfo de México. Fueron los que tallaron esas enormes cabezas de piedra que quizá recuerdas de los libros de historia. Y en su territorio, los cacaoteros crecían salvajes bajo la sombra del bosque. Los olmecas descubrieron algo que, aunque parezca simple, cambió el curso de la historia. Fermentando la pulpa que rodea las semillas de cacao, secando y tostando las semillas y moliéndolas hasta hacer una pasta, conseguían una bebida como nada que hubiera en la naturaleza. Restos en cerámica encontrados en Honduras y Belice muestran evidencia de uso de cacao, que se remonta a más de 3000 años. No era una bebida cualquiera. Para los olmecas era sagrada. Cuando la civilización olmeca se desvaneció, su conocimiento no desapareció. Lo heredaron los mayas, y los mayas convirtieron al chocolate en algo aún más central a su vida. La palabra maya cacao es la raíz de nuestra palabra cacao. Para los mayas, esa bebida formaba parte de prácticamente todos los momentos importantes: ceremonias de nacimiento, rituales matrimoniales, funerales, ofrendas religiosas. Aparece en su arte, en sus jeroglíficos, en su mitología de la creación. En el Popol Vuh, su texto sagrado, el cacao es uno de los alimentos que los dioses usaron para crear a los humanos. Piénsalo, no solo les gustaba el chocolate. Creían que la humanidad había sido hecha en parte con él. Pero no bebían chocolate como tú lo imaginas. No había azúcar, no había leche. El chocolate maya era una bebida espesa, amarga, a veces arenosa, hecha con pasta de cacao molida, mezclada con agua, harina de maíz, chile y vainilla. La vertían de un recipiente a otro para crear una capa de espuma que consideraban el mejor trozo del brebaje. Esa espuma, lo más preciado. Los historiadores creen que los mayas reservaban sus mejores bebidas de cacao para la nobleza y los sacerdotes. La gente común tomaba versiones más sencillas. Las semillas de cacao llegaron a ser tan valiosas que se usaban como moneda. Podías comprar un pavo por 100 semillas de cacao. Un esclavo costaba alrededor de 1000. El dinero literalmente crecía en los árboles. Y aquí la historia toma un giro que nadie vio venir. Para el siglo XV, cuando el imperio azteca dominaba gran parte de México central, el cacao ya era la mercancía más codiciada de la región. Pero los árboles de cacao no podían crecer en el clima seco y a gran altitud alrededor de la capital azteca, Tenochtitlan. Los aztecas, que habían construido una de las civilizaciones más grandes y sofisticadas de las Américas, no podían cultivar su propio chocolate. ¿Qué hicieron? Lo que hacen los imperios. Conquistaron las regiones donde crecía
y exigieron tributo. Enormes cantidades de semillas de cacao fluían hacia Tenochtitlan desde las provincias sometidas. Algunas estimaciones dicen que el imperio azteca recolectaba casi 200 cargas de cacao al año en tributo, cada carga pesando alrededor de 50 libras. El emperador azteca Moctezuma, II, según cuentan, bebía hasta 50 tazas de chocolate al día, servidas en copas de oro. La bebida azteca se llamaba xocolátl, que se traduce más o menos como agua amarga. Al igual que los mayas, los aztecas creían que el cacao era de origen divino. La leyenda decía que Quetzalcóatl, el dios alado, había traído el cacao a la tierra y fue castigado por los otros dioses por compartir algo tan precioso con los humanos. Xocolátl se asoció con sabiduría, poder y vitalidad. Guerreros la tomaban antes de la batalla. Sacerdotes la usaban en ceremonias. Se ofrecía a las víctimas sacrificiales antes de su muerte como último acto de reverencia. Chocolate no era golosina. Era sangre y espíritu y imperio en una sola taza. Entonces, en 1519, llegó Hernán Cortés con unos 500 soldados. Todo cambió. Cuando los españoles llegaron a la corte azteca, les ofrecieron xocolátl. A los conquistadores no les gustó. Era amarga y especiada, muy diferente a lo que conocían en Europa. Una crónica temprana la describió como una bebida más apta para cerdos que para humanos. Pero Cortés no se fijó en el sabor, se fijó en la economía. Rápidamente entendió que las semillas de cacao eran la moneda de un imperio. Quien controla el cacao, controla la riqueza. Tras la caída de Tenochtitlan, en 1521, los españoles comenzaron a enviar semillas de cacao a España. Aquí viene un detalle que la gente olvida. En algún momento, probablemente monjas españolas en conventos coloniales de Guatemala o México, alguien empezó a experimentar con la receta. Agregaron azúcar, agregaron canela, añadieron vainilla, calentaron la bebida en lugar de servirla fría. Y de pronto esa amarga bebida guerrera se transformó. Se volvió dulce, caliente y peligrosamente adictiva. España mantuvo el secreto de su chocolate modificado durante casi un siglo. Mientras el resto de Europa no tenía idea de lo que se perdía, la aristocracia española se obsesionaba en privado con esta nueva bebida de lujo. El secreto no duró para siempre. A principios del siglo XVII, el chocolate había llegado a Italia, Francia e Inglaterra. Los europeos de élite perdieron la cabeza. En Francia, la esposa de Luis XIV, María Teresa de España, bebía chocolate varias veces al día y se decía que tenía los dientes ennegrecidos por el azúcar. La corte francesa la imitó y el chocolate caliente se volvió un símbolo de moda en Versalles. En 1657 se abrió en Londres la primera casa de chocolate. Eran, en cierto modo, los Starbucks del siglo XVII, pero mucho más exclusivos. Las casas de chocolate se convirtieron en lugares de reunión para los ricos, los poderosos y los conectados políticamente. La gente iba a discutir negocios, chismorrear sobre rivales y beber una taza tras otra de chocolate azucarado. Samuel Pepys, el famoso diarista inglés, escribió sobre sus visitas a estas casas en la década de 1660. Grupos políticos enteros reclamaban su propia casa de chocolate como cuartel general no oficial. Algunos de los clubes más famosos de Inglaterra empezaron como tiendas de chocolate. White's, fundado como una casa de chocolate en 1693, terminó siendo uno de los clubes de caballeros más exclusivos del mundo. Al mismo tiempo,
Los médicos europeos recetaban chocolate como medicina. Para todo: malestares estomacales, fatiga, melancolía. Si curaba o no, no importa. Hacía que la gente se sintiera mejor estando enferma. Pero había un problema. Por más de 2 siglos desde su llegada, el chocolate existió solo como bebida y fue caro. Producir chocolate bebible desde las semillas era un trabajo agotador. Las semillas tenían que tostarse, pelarse y molerse a mano, creando una pasta espesa que costaba disolver en agua y que dejaba una textura grasosa y arenosa. Chocolate era un lujo, y iba a seguir siéndolo a menos que alguien encontrara la forma de abaratarlo y producirlo más fácilmente. Ese alguien apareció en 1828. Un químico holandés, Coenraad Johannes van Houten, inventó una prensa hidráulica que pudo exprimir gran parte de la grasa natural, la manteca de cacao, de las semillas tostadas. Lo que quedaba era una torta seca que podía pulverizarse en un polvo fino. Van Houten además trató ese polvo con sales alcalinas para atenuar su amargor. Ese proceso aún hoy se llama Dutching. Fue un avance enorme. De pronto, el ingrediente que había sido exclusivo podía hacerse más rápido, más barato y en mayor cantidad. El polvo de cacao se disolvía fácil en agua o leche, y las bebidas de chocolate se volvieron más suaves, menos costosas, accesibles por primera vez para la gente común. Pero la contribución de Van Houten fue aún más importante de lo que él quizá imaginó. Al separar la manteca de cacao de los sólidos, creó las 2 piezas que harían posible el chocolate sólido. En 1847, la compañía británica J.S. Fry y Sons descubrió que si tomabas polvo de cacao, le añadías azúcar y luego lo mezclabas con manteca de cacao fundida, el resultado era una pasta lisa y moldeable que se endurecía en una barra. La llamaron chocolate para comer. En una tarde en una fábrica de Bristol, algo que había sido bebida durante 3000 años, se convirtió en algo que podías sostener, partir y llevar contigo. La relación entre humanos y chocolate cambió en un instante. Las 3 décadas siguientes fueron una catarata de innovaciones que parecen el resumen de todo lo que hoy ves en una estantería de dulces. En 1875, un velero ciudadano suizo llamado Daniel Peter, después de 8 años de intentos, por fin encontró la manera de mezclar leche con chocolate. El problema era el agua en la leche, que hace que el chocolate se apelmace. Peter no lo resolvía hasta que su vecino, Henry Nestlé, le mostró un producto: leche condensada en polvo. Peter la incorporó y nació el chocolate con leche. Sí, ese mismo Nestlé. 4 años después, en 1879, otro suizo, Rodolphe Lindt, dejó por error una máquina mezcladora encendida toda la noche. Cuando volvió, descubrió que la mezcla había desarrollado una textura increíblemente suave y aterciopelada. Llamó a ese proceso conchado, por la forma de concha de la máquina que usó. El conchado sigue siendo el estándar en la fabricación moderna de chocolate. En medio siglo, lo que antes era una bebida granulada y cara para aristócratas, se convirtió en un alimento sólido, suave, dulce y producido a escala industrial. El mundo iba a tener hambre. Y ahora presta atención a un detalle que explica por qué hoy el chocolate es una obsesión global. A comienzos del siglo XX, un fabricante de caramelos de Pensilvania, llamado Milton S. Hershey, fue a la Exposición Mundial de Chicago en 1893 y vio maquinaria alemana para hacer chocolate. Quedó fascinado. Vendió su compañía de caramelos por $1 millón, una fortuna entonces,
y apostó todo al chocolate. La genialidad de Hershey no fue hacer el mejor chocolate. Los suizos y belgas lo superaban en calidad. Su genialidad fue abaratarlo hasta que cualquier persona en Estados Unidos pudiera comprarlo. Hershey construyó una ciudad alrededor de su fábrica. La llamó Hershey, Pensilvania. Calles llamadas Chocolate Avenue y Cocoa Avenue. Escuelas, parques, un tranvía, un parque de atracciones. La barra Hershey, lanzada en 1900, fue la primera barra de chocolate producida y vendida masivamente en Estados Unidos. En los años 20, Hershey producía millones de barras por día. Sus competidores no tardaron en seguir. Frank Mars introdujo la barra Milky Way en 1923. Su hijo, Forrest Mars, creó los M&M's en 1941, inspirándose en una técnica que había visto en España. Piezas de chocolate recubiertas con una cáscara dura de azúcar para evitar que se derritieran. Las guerras de las barras de caramelo estaban en marcha. Y luego pasó algo que nadie previó. El chocolate fue a la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos encargó a Hershey una barra especial para soldados. Requisitos: debía pesar 4 onzas, ser energética, resistir altas temperaturas y, este es lo curioso, saber apenas mejor que una patata hervida. El ejército no quería que los soldados se las comieran como golosina, las quería para emergencias. Hershey produjo lo que los soldados llamaron la D-Ration Bar, y durante la guerra fabricó más de 3.000 millones de ellas. 3.000 millones. Las barras de chocolate venían en las raciones de campo. Cuando las tropas americanas liberaban pueblos en Europa y el Pacífico, repartían chocolate a niños y civiles. Una generación en todo el mundo probó el chocolate por primera vez gracias a un GI estadounidense. Después de la guerra, el consumo explotó. Los soldados volvieron a casa enganchados. La demanda internacional abierta por la distribución en tiempos de guerra creó nuevos mercados, y gigantes como Mars, Cadbury, Nestlé y Hershey se expandieron. Lo que había comenzado como un ritual sagrado en la selva se había convertido en una industria global que molía, refina y distribuye una de las obsesiones de consumo más potentes de la era moderna. ¿Cómo pasó? Con tecnología, con marketing, con imperios que exigieron tributo, con conventos que cambiaron recetas, con científicos que separaron manteca de cacao de sólidos, con fabricantes que inventaron formas de moldearlo, con empresarios que vieron que si lo bajaban de precio, lo harían omnipresente. Piensa en la paradoja. Algo que los antiguos consideraban divino hoy se vende en máquinas expendedoras, en envoltorios de colores, en miles de sabores y formatos. De bebida ritual a moneda de imperios, de elixir de sacerdotes a medicina recetada por doctores, de lujo de corte a barra de fábrica. Chocolate atravesó religiones, conquistadores y fábricas, y se instaló en la vida cotidiana de casi todo el mundo. No es una historia limpia. Es una historia de poder y deseo, de conquista y comercio, de ingenio y accidente. Y es, al final, una historia sobre cómo convertimos lo sagrado en cotidiano. ¿Qué queda de aquel primer sorbo espumoso en honor a los dioses? Quizá nada más que un sabor. O quizá el simple hecho de que, cuando abres una tableta, estás sosteniendo milenios de historia. Selvas, sacerdotes, emperadores, conventos, fábricas y soldados. Chocolate es, hoy, una obsesión global. No nació así. Fue forjado por ritual, adaptado por imperios, reinventado por ciencia y convertido en commodity por empresarios. Y en cada paso llevó consigo ambición humana, la ambición de acceder a lo divino, la ambición de controlar la riqueza, la ambición de vender a las masas.
La próxima vez que rompas un trozo de chocolate, piensa en las manos que lo hicieron posible y en las manos que lo desearon primero. Piensa en la espuma que los mayas atesoraban y en la barra que los soldados llevaban en sus mochilas. Es la misma sustancia, transformada una y otra vez por la historia. Eso es lo que hace que su viaje sea fascinante y también inquietante. Porque detrás del placer hay una larga cadena de decisiones, religiosas, políticas, tecnológicas y comerciales, que nos trajeron hasta aquí. ¿Y ahora? Ahora el mundo sigue comiendo chocolate como si fuera una necesidad. Millones lo devoran cada día. Empresas que nacieron de pequeños talleres han crecido hasta volverse imperios. El cacao, ese fruto del bosque tropical, sigue moviendo dinero, poder y pasión. Y la pregunta final, la que no es solo histórica sino personal, ¿lo vemos como lo que una vez fue, un puente hacia lo sagrado? ¿O lo vemos solo como una golosina más? Sea cual sea la respuesta, la historia ya está escrita en cada tableta, desde el ritual en la selva hasta la obsesión global. Ese es el viaje del chocolate. Y es, sin duda, una de las historias humanas más extrañas que existen.